Gracias a Dios que podemos estar en contacto una vez más, que podemos estar a través de las redes sociales, continuar unidos a pesar de la distancia, pues como dice la palabra de Dios, en un mismo espíritu. ¿Qué te parece si oramos para comenzar con nuestra reunión el día de hoy? Y esperamos que puedas recibir bendición en este tiempo de parte de Dios, lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias porque nos das esta oportunidad de poder estar reunidos una vez más. Gracias, Dios, porque a pesar de la distancia y a pesar de las situaciones y las circunstancias en las que estamos viviendo, tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tu palabra sigue corriendo, sigue predicándose, Dios, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Y como dice Pablo, tu palabra no está presa, Señor. Y en esta hora queremos orar para que seas tú quien traiga bendición a la vida de cada uno de los que estamos conectados en esta hora, y que sea tu palabra la que habla a sus corazones. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, solamente tú la mereces, Dios. Y oramos para que tu reino se establezca en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras vidas, Señor, y de esta manera nosotros podamos ser bendecidos con tu presencia. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Por la excelencia de conocerte, todo lo rindo ante tus pies. Todo es basura si se compara a tu glorioso resplandor. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Por la excelencia de conocerte, todo lo rindo ante tus pies. Todo es basura si se compara a tu glorioso resplandor. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Solo tú llenas mi alma. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Yo estoy muerto para este mundo. Yo estoy muerto para este mundo, solo vivo por ti, solo vivo por ti. Yo estoy muerto para este mundo, yo estoy muerto para este mundo, solo vivo por ti, solo vivo por ti. Con Jesús crucificado estoy, ya no vivo yo. Con Jesús
para mí. Este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Este mundo nada tiene para mí. Este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Bien, gracias a Dios que podemos tener esta oportunidad para seguir compartiendo el mensaje de la palabra. Y quiero en este día continuar con un mensaje más de esta serie que comenzamos unas semanas atrás, que titulamos Cadenas de Gozo. Son mensajes basados en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y solamente para hacer un breve repaso de lo que hemos estado platicando en semanas pasadas y poder continuar el día de hoy en el capítulo 3 de esta carta. En semanas pasadas habíamos platicado cómo fue que se inició la iglesia, o cómo fue que el apóstol Pablo comenzó esta iglesia en la ciudad de Filipos. Platicamos un poco sobre la ubicación y todo lo que representaba y cómo se da el nacimiento de la iglesia ahí en la ciudad de Filipos. Después vimos cómo la situación y las situaciones que estaba viviendo el apóstol Pablo, pues fue llevado preso, fue arrestado en Jerusalén, y ahí en varias situaciones se dio que él fue llevado hasta Roma. Y vimos cómo el apóstol Pablo, en su informe a la iglesia de los Filipenses, ahí en el primer capítulo, pues les comparte con gozo que su situación de cadena, su situación de estar preso, estaba trayendo bendición para que más personas pudieran conocer del mensaje del evangelio, o sea, extender el reino de Dios ahí en Roma. Y también la iglesia de Roma ahí estaba siendo bendecida por el apóstol Pablo. Después vimos cómo el apóstol Pablo le llama a la iglesia a vivir una vida, dice capítulo 1 versículo 27, una vida digna del evangelio de Cristo Jesús, y nos da el modelo de excelencia que es Cristo. ¿Cómo podemos vivir esta vida digna? Bueno, nos llama y nos presenta el modelo, nos resume el mensaje del evangelio de Cristo ahí en el capítulo 2 de Filipenses, y nos dice: ustedes tengan el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y platicamos de eso la semana pasada, y el día de hoy llegamos al capítulo 3, el capítulo 3 de esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses. ¿Qué te parece si oramos para poner este tiempo en manos de Dios y que su Espíritu Santo hable en nuestros corazones? Acompáñame. Señor, te doy gracias porque podemos tener tu palabra, podemos leerla con libertad. Gracias, Dios, porque podemos tenerla en nuestro idioma, y porque hasta el día de hoy tú has sido bueno con nosotros, Señor. Y oro para que tu palabra hable a nuestros corazones lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Dios. Envío tu palabra para salvación de los perdidos, para restauración del que está pasando una situación difícil, mi Dios, para libertad de los cautivos, Señor. Y oro también, Señor, para que tu palabra, que es poderosa como espada de dos filos, penetre nuestros corazones, nuestra mente, y nos exponga, Señor, en tu presencia, para poder ser transformados por el poder de tu bendita palabra. Hazlo así en este día, Señor, y que cumpla el propósito por el cual es enviada. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy, al leer el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Filipenses, quiero compartir contigo algunas cosas que resultan muy importantes y muy interesantes en esta serie de mensajes que hemos estado viendo, llamada Cadenas de Gozo. Porque hemos visto que a pesar de las circunstancias que el apóstol Pablo está viviendo, de estar preso, él seguía viviendo con el gozo de la salvación de Cristo, compartiendo el mensaje del evangelio, como lo dije antes, y manteniendo esta actitud de humildad, de servicio y de gratitud a Dios, a pesar de las circunstancias adversas o negativas que él estaba viviendo. Y comienza en el capítulo 3, el versículo 1, dice: ahora, hermanos míos, alégrense en el Señor.
En cuanto a lo que sigue, para mí no me es molesto repetírselos lo mismo, al contrario, lo hago por su seguridad. Voy a dejar pendiente la primer línea o el primer renglón. Hermanos míos, alégrense en el Señor. Ahorita lo retomamos más adelante. Y me quiero enfocar donde dice, en cuanto a mí, no me es molesto repetirle las mismas cosas. Y surge esta pregunta, ¿a qué se refiere Pablo? ¿O cuáles son las cosas que no le molesta repetirle a la iglesia o repetirnos una vez más? Pablo está haciendo una conexión con el versículo 27 del capítulo 1, donde Pablo les dice que vivamos o nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Y luego en el versículo 28 dice, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvados aún por Dios mismo. Después de esta llamada del apóstol Pablo a la iglesia de vivir dignos del Evangelio de Cristo, es un paréntesis porque nos da el modelo de Cristo que veíamos la semana pasada de nuestra actitud para Él, de la actitud que debemos de tener hacia la vida, hacia Dios, y es lo que hablamos la semana pasada en el capítulo 2 de Filipenses, y continúa en el capítulo 3 con esa misma idea o ese mismo pensamiento de nuestra vida, de cómo es que debemos vivir y cómo debe ser nuestro comportamiento, y ahora agrega cómo es que no debemos de vivir o cómo es que no debemos de comportarnos. Por eso dice, bueno, no me es molesto repetirles una vez más esto. Y ¿qué quiere decir esto? Que nuestro comportamiento de obediencia da testimonio a las personas que nos rodean. Ya lo habíamos hablado en semanas pasadas también, que dice la Biblia que somos como cartas abiertas, las cuales pueden leer todos los hombres, todas las personas, y es ahí donde pueden ver a Cristo en nuestra vida. Y por eso dice el apóstol Pablo, hay quienes se convierten en enemigos de ustedes, hay quienes no les gusta lo que ustedes hacen, como ustedes viven, y rechazan el Evangelio de Cristo. Pero con otras palabras, voy a decirlo de esta manera, es como si el apóstol Pablo estuviera diciéndonos, con su manera de obediencia, de vivir, están testificando para los incrédulos o para quienes han rechazado el mensaje del Evangelio de Cristo, la condenación que ellos van a llevar. Y es interesante porque hay personas que de plano han decidido rechazar el mensaje del Evangelio de Cristo, negar el poder de la salvación que hay en Jesús y vivir una vida de plano desordenada y vacía. Y para ellos el ver el testimonio y el escuchar la palabra solamente les trae condenación para sus vidas. Y ahora el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3 nos dice o retoma esta idea de quiénes son quienes se comportan de esta manera. Y lo triste y lo peligroso es que el apóstol Pablo nos pone aquí ejemplos de personas que están dentro de la misma iglesia. O sea, son personas que están dentro de la misma iglesia y algunos se comportan de cierta manera donde rechazan el Evangelio de Cristo o vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Y en este capítulo 3 el apóstol Pablo nos presenta dos grupos de personas que están que estaban en ese tiempo y creo yo que siguen estando en este tiempo dentro de la iglesia, de los cuales debemos de tener cuidado, cuidarnos de ellos, pero también yo quiero el día de hoy que podamos autoevaluarnos y a la luz de la palabra de Dios ver si no somos nosotros quienes estamos actuando y participando de esta manera que el apóstol Pablo nos llama a tener cuidado. Y comienza en el versículo 2 diciéndole a la iglesia, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los mutiladores del cuerpo. ¿A qué se refiere o a quién se refiere el apóstol Pablo? Y estas tres definiciones que da engloban o hablan de un mismo grupo de personas, un mismo tipo de personas. Cuando el Evangelio de Cristo comenzó a ser predicado en Jerusalén, pues por obvias razones la mayoría de quienes escucharon el mensaje del Evangelio de Cristo, de la salvación, fueron judíos. Comienza la persecución por parte
pues de ahí en Jerusalén, perdón, hacia los cristianos se dispersan y empiezan a ir a otras ciudades y a predicar el Evangelio de Cristo en otros lugares. Después vemos que Pedro es enviado al soldado romano, que era gentil, y él y su familia, Cornelio, él y su familia, todos deciden entregar su vida a Cristo, y Pedro regresa y les da el informe a la iglesia, y hay quienes pues no estaban muy seguros o muy contentos con esto. Y pasa el tiempo y luego el apóstol Pablo, como dice él, el apóstol a los gentiles comienza a predicar la palabra de Dios a los gentiles, quienes no eran judíos. Y eso hace que se desate pues una discusión que leemos en Hechos capítulo 15, porque había judíos que se habían convertido al mensaje del Evangelio, que querían que los gentiles que aceptaran el Evangelio de Cristo también aceptaran el ritualismo o la religiosidad judía, como la circuncisión, obedecer los mandamientos que Dios había dado por Moisés en la ley, que guardaran las fiestas y todo lo que Dios había instituido para la nación de Israel. Y entonces se da una discusión, leemos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 2, que Pablo y Bernabé, dice ahí, tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. O sea, esto es mucho antes, más o menos algunos 10 o 15 años, o a lo mejor más de la carta de Pablo a los filipenses, pero ya desde ese momento Pablo se había dado ya un buen encuentro con este tipo de personas, y dice una discusión no pequeña. Y esa discusión no pequeña hizo que se trasladaran a Jerusalén, fueran con los discípulos de Cristo y pues se hiciera lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, y establecer ciertos términos para los gentiles que se convirtieran al Evangelio de Cristo. Y se habían establecido esos términos ahí en Hechos 15, pero había gente dentro de la iglesia que seguía imponiendo esa religiosidad, esos rituales y esa tradición para los gentiles que se convertían a Cristo. Y por lo que escribe Pablo a los filipenses, este tipo de personas también había llegado ahí a la iglesia de Filipos, y por eso Pablo les dice: tengan cuidado de los perros. Y es algo muy serio. A mí me llama mucho la atención cómo Pablo no estaba nada tranquilo con ese tipo de personas, y le dice a la iglesia: tengan cuidado con esos perros, son malos obreros y también son mutiladores del cuerpo. ¿Y qué tiene que ver esto, o qué tiene que ver esta gente con la carta de Pablo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Porque ellos decían, el apóstol Pablo dice en el versículo 3 que ellos tenían la confianza en la carne. ¿Qué quiere decir? Este tipo de personas, y muchos judíos, y muchos hasta el día de hoy lamentablemente, creen que por ser herederos de la promesa de Dios dada a Abraham, allá en Génesis capítulo 12, leemos que Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ellos creían que simplemente por haber nacido del linaje de Abraham y pertenecer a la nación de Israel, ellos ya tenían asegurada la salvación de parte de Dios. Y vemos que esto no es lo que Cristo predicó, lo que Cristo enseñó mientras estuvo aquí en la tierra, y tampoco sus discípulos siguieron predicando algo parecido a esto. Pero había personas que mantenían ese tipo de pensar, o que se mantenían en esa idea, digamos así, muy elitista, de ser la nación escogida de Dios. Y si bien es cierto que Dios había escogido a Abraham para crear una nación con un propósito específico y un propósito eterno, en el corazón de Dios siempre estuvo que todas las naciones, que todas las etnias, que todas las familias del mundo pudiéramos alcanzar esa bendición. Y no iba a ser a través de los rituales, no iba a ser a través de los mandamientos que había dado, no iba a ser a través de los sacrificios, no iba a ser a través de guardar el día de reposo, guardar ciertas fiestas, porque si hubiera sido así, entonces no hubiera sido necesario el sacrificio de Cristo. Pero ahora con Cristo
Él abre la puerta y abre la salvación para todas las naciones. Y eso es lo que estaba predicando el apóstol Pablo. Y había personas que decían, no, espérate. Nosotros, por ser judíos, ya la llevamos de gane, por así decirlo. O sea, ellos, si quieren recibir esa bendición y ese privilegio de Dios, que se sujeten, que se circunciden, que se sujeten a las leyes de Dios o a los mandamientos dados por Moisés, que guarden las fiestas y los rituales. Y estas personas se habían convertido solamente en unos religiosos, en unos legalistas. Y lo peligroso es que estaban entrando a la iglesia de Filipos. Y el apóstol Pablo pues los traía bien guardados. Esta discusión que habían tenido ahí en Hechos capítulo 15, dice, guárdense de ellos, porque ellos solamente van a traer destrucción y perdición para la iglesia, para sus vidas. Y este tipo de personas confiaban en su linaje, por así decirlo. Y Pablo les pone un alto de una forma impresionante, porque Pablo les escribe ahí en el versículo 3 y le dice a la iglesia, nosotros que creemos en Cristo Jesús, nosotros somos la circuncisión. Leemos en otras cartas que Pablo le escribe a las iglesias y les dice, no se trata de una circuncisión física, sino una circuncisión de nuestro corazón, de dejar el pecado, de quitar el pecado de nuestra vida. Y aquí le dice Pablo a los filipenses, nosotros quienes creemos en Cristo somos la circuncisión, dice, porque nosotros en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No tenemos confianza en la carne. Esta gente confiaba en la carne, en lo que ellos eran, en los que ellos podían lograr. Y voy a decirlo así, lamentablemente ni siquiera en lo que ellos podían lograr, sino en lo que habían hecho sus padres, los patriarcas, lo que había hecho Abraham, Isaac, Israel, lo que habían hecho las 12 tribus, lo que había hecho Moisés. Ellos se gozaban en eso, no se gozaban en lo que ellos pudieran alcanzar. Digamos que ellos vivían a la sombra de lo que habían hecho otros, ni siquiera lo que ellos hacían o hubieran hecho. Y dice el apóstol Pablo, les da este alto y este topezón contra la pared en el versículo 4. Voy a leer ahí el versículo 4 de Filipenses capítulo 3, porque el apóstol Pablo les pone un alto y da él su currículum. Y dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice Pablo, yo fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo les está diciendo, a ver, si alguien puede gozarse o alguien puede presumir que pudiera alcanzar algo por lo que ha hecho, dice, ese soy yo. Yo fui circuncidado al 8º día. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque había gente que no había sido circuncidada al 8º día. Había hombres que eran quizá gentiles o que eran de otras naciones que se habían acercado al judaísmo, como habíamos visto cuando surge la iglesia de Filipos, que había judíos que se habían acercado, había gentiles que habían adoptado el judaísmo como su religión, por así decirlo, como su fe. Y entre ellos mencionamos a esta mujer Lidia, que fue de las que se convirtió ahí, de las primeras que se convierte y forman la iglesia ahí en Filipos. Y Pablo dice, a ver, espérenme, porque si alguien puede confiar, yo fui circuncidado al 8º día, dice Pablo, yo soy del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos. O sea, le está diciendo, yo no vengo de una mezcolanza, que si después del cautiverio vinieron familias que de las que quedaron. No, yo vengo del linaje. O sea, Pablo está diciendo, si yo hago mi árbol genealógico hacia atrás, voy a pasar por la tribu de Benjamín, voy a pasar por Israel, voy a pasar por Isaac, voy a llegar hasta Abraham. O sea, yo vengo de una, así, soy puro, por así decirlo. De mi linaje, yo vengo desde Abraham. No todos podrían, digamos, presumir esto, pero el apóstol Pablo sí podía hacerlo. Después dice fariseo. En cuanto a la ley dice, yo soy fariseo. Los fariseos, la palabra fariseo quiere decir apartado o separado, o quienes se separan.
porque ellos habían decidido, este grupo de personas habían decidido apartarse en el periodo entre los testamentos Antiguo y Nuevo Testamento. Ellos habían decidido apartarse de la vida que estaba llevando la nación de Israel para guardar las ordenanzas, los mandamientos, lo que Dios había ordenado para ellos, pero habían caído en esa religiosidad creyendo que por hacer lo que Dios había mandado y no ser como los otros, entonces ellos iban a recibir esa bendición de Dios, la salvación. Y dice Pablo, yo soy fariseo de fariseos, o sea, yo soy de los meros buenos. Yo pienso esto, David piensa esto, que era tan fariseo Pablo, que estaba tan metido en su rollo fariseo, que no pudo encontrarse con Jesús cuando Jesús estuvo en la tierra. O sea, Pablo estaba tan metido en crecer y en conocer, en obedecer los mandamientos de Dios. Creo yo, David piensa que estaba tan metido en eso que se le pasó Jesús de poder conocerlo. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, y dice, yo soy fariseo de fariseos. Y luego dice Pablo, en cuanto al celo, soy perseguidor de la iglesia. O sea, soy tan celoso de lo que yo creo, que cuando comenzaron a predicar de ese hombre Jesús, yo fui de los primeros que se levantó. Si leemos en Hechos, Pablo estuvo presente cuando Esteban fue apedreado. Dice que él sostuvo, o fueron puestos los mantos de los que apedrearon a Esteban ahí con él. Era un hombre celoso, era un hombre que si algo iba en contra de lo que él creía, él se levantaba y perseguía a esas personas, y lo hizo con la iglesia. Y dice después Pablo, irreprensible en la justicia de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Pablo, con toda autoridad, se atreve, voy a decirlo de esta manera, a decirle a esas personas, a ver, ¿alguien tiene de qué acusarme? Hágalo. Porque en cuanto a la ley, yo le he obedecido al pie de la letra, que soy irreprensible. Nadie puede acusarme de algo. En otras palabras, Pablo podía haber dicho eso. Y les dice, este es mi currículum, por así decirlo. Este soy yo, este es Pablo en la carne. Y con autoridad se los dice. Pero enseguida dice el apóstol Pablo, en el versículo 7, dice, pero todas estas cosas eran para mí ganancia, y ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, Pablo les está diciendo, miren, si hay alguien que tiene de qué gozarse o de qué confiar en su carne, soy yo. Ustedes no, pero ni siquiera yo lo estoy haciendo. Dice Pablo, yo ya no creo en mi justicia por lo bueno que yo era, por lo que yo me esforzaba. Ahora yo creo en la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Y dice Pablo, todo eso que yo tenía como para gloriarme, dice, ahora lo he perdido todo y lo tengo como basura. Y la palabra que utiliza Pablo originalmente no es basura, que tú y yo conocemos. Pablo dice, todo eso para mí es como estiércol, con tal de conocer a Cristo. Pablo está diciendo, si tuviera que poner en una mano lo que yo soy, mis esfuerzos, lo que yo he logrado, y poner acá el poder conocer a Cristo Jesús, todo lo que yo soy es como estiércol. No se puede comparar con la grandeza, con la riqueza de poder conocer a Cristo Jesús. Dice, yo he estado dispuesto a perder todo lo que yo soy. Recordemos, Pablo estaba escribiendo desde la cárcel, no estaba escribiendo en un palacio, no estaba escribiendo en su casa, estaba en la cárcel, y con toda autoridad les dice, con tal de conocer a Cristo lo he perdido todo, y para mí eso es basura, eso es estiércol, con tal de poder conocer a Cristo. En Oseas capítulo 4 versículo 6, Dios confronta a su pueblo, a los sacerdotes, y les dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Es un pasaje muy conocido.
Y lo interesante es que aquí la palabra conocer a Dios, o esta frase conocer a Dios, la palabra conocer, no es un conocimiento teórico, porque en ese tiempo la gente también conocía de Dios y hacía sus rituales a su manera y se esforzaba por obedecer a Dios y sabían de Dios, conocían de Dios. Sin embargo, estaban vueltos a la idolatría y a la inmoralidad y al pecado. Utiliza esta palabra yadá, que quiere decir relación, y es como si Dios dijera: mi pueblo está destruido porque no tiene una relación conmigo. Por eso Pablo dice: para mí todo esto que yo soy es estiércol con tal de tener una relación, poder conocer a Dios. Y en este tiempo hay mucho conocimiento, hay muchas cosas que podemos saber de Dios, pero lo más importante, y mi pregunta que yo te hago el día de hoy es: ¿tienes tú una relación con Dios? ¿En qué te estás basando para poder conocer a Dios? En lo que has escuchado, en lo que tú has podido construir, en lo que te han enseñado. A lo mejor hemos crecido en la iglesia o escuchando de Dios, a lo mejor tienes poco, a lo mejor eres nuevo, a lo mejor es la primera vez que escuchas el mensaje del Evangelio. No importa nada de eso, porque para Pablo dice: todo eso es basura, todo eso es como estiércol. Lo importante es que tú puedas conocer a Cristo y puedas construir una relación con Él. Y esta gente religiosa y legalista se habían puesto su confianza en la carne, y Pablo dice: guárdense de esos, porque para ellos no hay nada, no les espera algo bueno. Y el segundo grupo de personas de los que habla el apóstol Pablo en este capítulo 3 de Filipenses, dice el versículo 18, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Este segundo grupo de personas de los que el apóstol Pablo habla aquí, los primeros ponían su confianza en la carne y en su legalismo y en sus obras. Este segundo grupo de personas despreciaban la gracia de Dios. Ellos vivían dentro de la iglesia, o sea, se decían cristianos o decían ser cristianos, pero vivían para satisfacer a la carne. Por eso dice Pablo ahí, dice: de cuyo Dios, cuyo Dios es el vientre. Y luego dice: y cuya gloria es su vergüenza. O sea, vivían para satisfacer su carne, sus deleites de la carne, y todavía se sentían orgullosos de eso. O sea, era: sí, yo vivo así, ¿y qué? No sé si tú has escuchado a alguien decir eso: pues yo así soy, ¿y qué? Aguántenme. Y yo estoy feliz por lo que hago y me siento orgulloso, aún sabiendo que lo que hacen va en contra de Dios. Y Pablo dice aquí, se lo repito y se los digo con lágrimas, porque en el corazón del apóstol Pablo había un dolor muy grande, porque sabía lo que les esperaba a ellos. Dice aquí que para ellos les esperaba la perdición, y tenían la capacidad de poder engañar a la iglesia y poder llevarse o arrastrar a otros hacia la perdición. Por eso Pablo le dice: guárdense de esos. No me importa repetírselos otra vez si es necesario. Guárdense de esa gente. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice, desde el versículo 14 dice Juan que no podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. Dice: el que es amigo del mundo automáticamente se pone en enemistad contra Dios, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, todo esto nos hace, si buscamos todo esto, automáticamente nos pone en contra de Dios. En vez de buscar el reino de Dios, en vez de buscar la justicia de Dios, el estar satisfaciendo nuestros deseos carnales nos pone en enemistad contra Dios. Y dice Pablo: el fin de ellos, en el versículo 19 que leí acá en Filipenses, dice: el fin de ellos es la perdición. Por eso Pablo les está llamando la atención. Si el otro grupo era legalista y obligaba y decía que se tenía que cumplir todo y tenían que hacerse las cosas como ellos creían, bueno, estos eran unos libertinos. Ellos vivían como ellos querían, no les importaba lo que Dios había dicho,
Y era un extremo, unos estaban en el extremo del legalismo y estos estaban en el extremo de un libertinaje, una vida de desobediencia a Dios, aunque se decían cristianos, aunque estaban dentro de la iglesia. Y dice Pablo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Los otros confiaban en la carne, estos complacían a la carne. Y al día de hoy en nuestra vida, en el mundo, sigue habiendo estos dos grupos o tipos de personas dentro de la iglesia. Y por eso Pablo dice, se los tengo que repetir, tengan cuidado de ellos. Y mi responsabilidad como pastor es decir lo mismo, debemos de tener cuidado de este tipo de personas. ¿Por qué? Porque este segundo tipo de personas dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice el apóstol Pablo, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque con su vida libertina, con su vida de desobediencia, de satisfacer sus deseos, la gente que los ve dice, ay, tú eres cristiano, no te creo. O cuando se enteran que alguien así, que vive de esa manera es cristiano, no le creen. A lo mejor tú has escuchado a alguna persona que diga, yo sí creo en Dios, yo sí creo en la palabra de Dios, en lo que no creo es en la iglesia porque conozco a fulano que es así y así y como quiera va a la iglesia, porque mi familiar, porque este y que el otro así, 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 y dice que es cristiano, pero yo lo conozco muy bien cómo es. Bueno, cuando tú y yo actuamos de esa manera, tú y yo nos estamos convirtiendo en enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos siendo de estorbo, estamos siendo tropezadero para la gente que no conoce de Dios, o estamos estorbándolos para que ellos puedan acercarse al conocimiento de Cristo. Por eso dice Pablo, son enemigos de la cruz de Cristo. Si tú y yo hablamos con maldiciones, nos convertimos en enemigos de la cruz de Cristo. Si tú y yo vivimos para satisfacer los deseos de nuestra carne y luego decimos que somos cristianos y la gente que nos conoce nos ve, va a decir, ¿cómo? A ver, ¿se puede hacer esto y se puede ser cristiano y vivir así? ¿Se puede ser cristiano y hablar así? ¿Se puede ser cristiano y actuar de esta manera? Y no se puede, por eso la gente dice, no, hombre, yo no creo en eso. Y ahí tú y yo podemos convertirnos en enemigos de la cruz de Cristo y ser usados, tristemente lo diré así, por el enemigo para estorbar el crecimiento del reino de Dios y que más almas sean ganadas. Por eso dice Pablo, tengan cuidado de esta gente porque con su vida así de libertinaje estorban el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 4, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y lo dice Pablo, cuando Cristo, su vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Este segundo grupo de personas que viven para satisfacer la carne, creen que van a poder disfrutar los años que les toque vivir de una manera, pero padrísima y disfrutar, y quién sabe qué venga después. Y dice el apóstol Pablo, ustedes no vivan de esa manera, pongan su mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. ¿Por qué? Dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Para ti y para mí, para quienes hemos creído en el mensaje del Evangelio de Jesús, nuestra vida no termina cuando se nos acabe el pulso, cuando ya no podamos respirar, cuando estemos en una tumba. Nuestra vida en ese momento apenas va a comenzar, es lo que está diciendo Pablo. Así que tú sabes si quieres desperdiciar esta vida y disfrutarla satisfaciendo los deseos de tu carne y creer que eso es lo mejor y que eso es todo, pero dice Pablo, no señores, apenas comienza cuando esta vida natural aquí en la tierra termina, apenas comienza lo de nosotros. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Dice el versículo 20, nuestra ciudadanía, Filipenses 3:20, dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso dice, miren hacia arriba. Y no solamente en lo físico, no se refiere a eso, se refiere en lo espiritual, hacia dónde está nuestra mirada, hacia dónde estamos viendo, qué estamos buscando. Y dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está allá arriba, de donde esperamos que venga Cristo. Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 21, antes de irse, los discípulos le preguntaron, Jesús, ¿cómo va a ser cuando regreses otra vez? ¿Qué va a pasar? Y Jesús les dice ahí algunas señales, que muchas de ellas ya estamos viendo tú y yo. Y dice Jesús, Lucas 21, versículo 27, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. O sea, dice Jesús, van a ver de ahí arriba que vendrá el Hijo del Hombre con poder y gran gloria. Cuando Jesús en el libro de Hechos capítulo 1 regresa al cielo, dice que fue oculto en una nube, fue llevado al cielo en una nube, y los ángeles que aparecieron ahí le dicen a los discípulos que así como lo vieron irse, así también va a regresar. Y dice Jesús en el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, las señales que Jesús les anunció, que tú y yo estamos viviendo ya, dice Jesús, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, Jesús está diciéndonos, cuando empiecen a ver todo esto, olvídense de lo que hay aquí en la tierra, lo que está pasando aquí en la tierra, y pongan su mirada arriba, porque pronto vengo, pronto regreso. Jesús dice, aquí vengo pronto. Y todo lo que tú y yo estamos viviendo en este tiempo, todo lo que escuchamos en las noticias, nos está anunciando y nos está avisando, así gritándonos, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Pon la mirada en las cosas de arriba. Pero podemos cometer el error de este segundo grupo de personas, de estar satisfaciendo nuestra carne y poder perdernos de ese momento de poder contemplar a Cristo, venir por su iglesia. Dice Jesús más adelante en Lucas 21, versículo 34, miren también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que dice Pablo, con lo que dice en Colosenses, con lo que la manera de vivir de esta gente allá en la carta a los Filipenses? Si tú y yo nos dedicamos a vivir nuestra vida para satisfacer los deleites de nuestra carne, podemos correr el riesgo, dice aquí Jesús, de que se nos pase este momento. Por eso dice Cristo, cuando vean que estas cosas suceden, levanten su mirada, miren al cielo, olvídense de lo terrenal, porque la vida apenas va a comenzar. Lo que Cristo ha preparado para nosotros apenas comienza cuando tú y yo muramos o cuando Cristo regrese por su iglesia. No termina ahí, apenas va a comenzar. Para quienes se dedicaron, dice aquí, como dice Pablo, a satisfacer su carne, sus deseos carnales, para quienes su Dios fue el vientre, o sea, no solamente estar comiendo, sino satisfacer sus deseos carnales. Dice Jesús, para quienes sus corazones se cargaron de glotonería, o sea, todo exceso de embriaguez, de los afanes de esta vida. Quien está más afanado en esta vida corre el riesgo de perderse el momento de poder estar de pie delante del Hijo del Hombre. Por eso Pablo con lágrimas le dice a la iglesia de Filipenses, hey, pongan atención, despierten, guárdense de esa gente, no quiero que se los lleven entre los pies a ustedes también, guárdense de los legalistas, guárdense de estos libertinos. Y muy probablemente, como Pablo escribe aquí en Filipenses, hablando de Cristo y de conocerlo, dice, por el cual lo he perdido todo. Y dice Pablo, y poder participar de sus padecimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Probablemente para muchos el conocer de Cristo, el mantenernos en el camino, por la gracia de Dios no nos cueste la vida, no lo sé. Pero hay gente a la que sí le cuesta su vida. Hay personas que tienen que
pagar con su vida el tener una Biblia o el haber tenido una Biblia, el hablar de Cristo. Para nosotros no, pero dice el apóstol Pablo, vale la pena conocer a Cristo sobre todas las cosas de la vida. Y este grupo de personas liberales que vivían para satisfacer su carne, no les espera nada bueno. Dice Pablo que para ellos su fin es la perdición. Durante la Segunda Guerra Mundial había un pastor en Alemania llamado Dietrich Bonhoeffer. No sé si tú has escuchado de él, y si no, puedes buscarlo. Es un testimonio muy, muy impactante y muy poderoso lo que hizo él. En ese tiempo, cuando se levantó el régimen nazi, la Iglesia Católica guardó silencio y se doblegó ante el régimen nazi ahí en Alemania y en muchos otros países de Europa. La Iglesia cristiana, muchas iglesias cristianas también hicieron lo mismo, y voy a decirlo así, se vendieron al partido nazi para hablar a favor de ellos, y muchos pastores, tristemente, y muchas iglesias se vendieron por poder quedar bien con ellos. Este hombre, Bonhoeffer, no estuvo de acuerdo con eso. Este era un pastor desde muy joven, a los 20 y tantos años, él comenzó a pastorear, y él se empezó a levantar en contra de esto. Él tuvo la oportunidad de salir del país y ir a Estados Unidos y estar seguro durante la guerra o al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero estando en Estados Unidos, Dios trabajó con su corazón y lo llevó para que regresara a Alemania, donde estaba el conflicto tan grande. Y sus últimos 2 años de vida él los pasó en la cárcel porque él se negó a rendirse o a doblegarse o a venderse al régimen nazi, y eso le costó estar preso. Y cuando él estuvo preso, igual que Pablo, no detuvo el mensaje del evangelio. Hay libros que él escribió, cartas que él mandó con bastante riqueza de la palabra de Dios, y uno de los libros que él escribió fue El costo del discipulado. Y dice este hermano lo que él veía de muchos cristianos en ese tiempo. Para él, o él utiliza este concepto que dice que están viviendo una gracia barata. Dice, están viviendo un cristianismo sin cruz, están viviendo un perdón sin arrepentimiento. Están prácticamente, muchos cristianos en ese tiempo se habían vendido con tal de preservar su vida aquí en la tierra, y habían negado sus principios y sus valores. Y él le ardía en el corazón esto, y escribe este libro y escribe otras cartas donde dice, estos están viviendo una gracia barata. Y es a lo que se refiere el apóstol Pablo con este segundo grupo de personas, porque estaban viviendo una gracia barata, estaban menospreciando la gracia de Dios. Y dice Dios a través del apóstol Pablo, para ellos el fin es la perdición. A nosotros, gracias a Dios, que no nos está costando nuestra vida, pero tú y yo sí podemos doblegarnos y negociar con el sistema que está queriendo llegar a meterse a la iglesia, a meterse a los cristianos, todas estas ideologías que se están levantando, la forma en la que tú y yo hablamos, nos vestimos, nos comportamos, lo que compartes en redes sociales, cómo hablas, todo esto sutilmente se puede meter a nuestras vidas. Y tú y yo tenemos que estar bien atentos si no estamos viviendo una gracia barata. Y lo triste es que se puede meter a la iglesia, y se está metiendo a la iglesia de Cristo. Y es mi responsabilidad como pastor detenernos y como dice el apóstol Pablo, evaluarnos y ver en qué situación estamos. Porque puede ser que estemos viviendo una gracia barata, o puede ser que estemos viviendo de esta manera, puede ser que estemos en el otro extremo del legalismo y la religiosidad. Pero dice Pablo, no, ninguna de esas dos, el fin es bueno. Mejor es vivir dignos del evangelio de Cristo Jesús. Días antes, el 9 de abril de 1941, 43, no recuerdo la fecha exacta cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pero días antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer murió ahorcado por el régimen nazi, y a los pocos días se termina la guerra. Pero él no estuvo dispuesto a negociar su fe con tal de doblegarse al sistema nazi, y le costó la vida, como le costó la vida a Pablo y como le cuesta la vida a muchos cristianos.
porque han decidido no doblegarse y no vivir una gracia barata y no vivir una vida libertina y convertirse en enemigos de la cruz de Cristo. Yo te animo a que con este mensaje no es para condenación, no es para condenarte. Si tú te identificas con uno de estos dos grupos, mi deseo y el corazón de Dios no es condenarnos, sino llamarnos al arrepentimiento y que tú y yo podamos ordenar nuestra vida, porque Cristo vuelve pronto y Él viene por una iglesia limpia y sin mancha, sin arruga. Y como pastor yo te animo a que podamos hacer esto, pedirle que Dios limpie nuestra vida, quite toda arruga, quite todo pecado de nuestra vida. Y si tú has vivido una vida de legalismo, creyendo que por lo que eres o lo que has logrado, lo que has aprendido, yo no sé, entonces tú has alcanzado cierta posición o cierto nivel, déjame decirte que no. Si tú estás viviendo una vida de libertinaje, satisfaciendo tus deseos de la carne y crees que por eso no te va a pasar nada, déjame decirte que no. Ambos extremos están en el riesgo de la perdición, de perderse, de poder encontrarse con Cristo cuando Él vuelva por su iglesia. Así que yo te animo y te exhorto en el nombre de Jesús para que puedas evaluar tu vida y que puedas a través de la palabra de Dios examinar tu vida. Y que sea el Espíritu Santo quien te muestre en dónde estás. Y si es necesario hacer un cambio, te animo para que lo hagas de inmediato. Y como iglesia, como pastores, estamos dispuestos para acompañarte en eso, para ayudarte, para animarte, para caminar juntos como iglesia Luz de Vida en lo que Dios nos ha mandado a hacer, resplandecer como luminares en este mundo, y que el testimonio de Cristo pueda crecer así como sucedió a pesar de las cadenas de Pablo. Y que de esta manera me regreso al versículo 1 donde dice el apóstol Pablo, hermanos, alégrense en el Señor. Que tu alegría sea Cristo, no lo que tú eres. Que tu alegría sea Cristo y no lo que tú vives o lo que puedes obtener en tu carne. Por eso dice Pablo, hermanos, alégrense en el Señor. Que tú y yo podamos alegrarnos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Te animo a que puedas hacerlo. Seguimos en contacto a través de estos medios de comunicación y esperamos de verdad poder vernos pronto y poder estar unidos una vez más lo más pronto posible. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por lo que tú hablas a nuestros corazones, gracias por tu misericordia para nosotros, por tu gracia que es infinita, Señor, para nosotros. Pero guarda nuestros corazones de no vivir una gracia barata, Señor, de no dar por sentado de que tú nos has perdonado y entonces podemos vivir para satisfacer los deseos de la carne, porque no es verdad, Señor. Y oro para que esta mentira que el enemigo quiere poner en nuestras mentes, si lo ha puesto en la mente y en el corazón de alguno de nuestra iglesia, Señor, para que en el nombre de Cristo Jesús sea quitada esa mentira de su mente, Señor. Trae libertad a su mente y que pueda vivir, Señor, en obediencia a Cristo, digno del mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Oro, mi Dios, por aquellos que los corazones se han endurecido tanto y han caído en un legalismo y en una religiosidad, Padre, que no les ha permitido ver a Cristo. Y así como Pablo se perdió de poder encontrarse con Jesús hasta que tú viniste, Cristo, y te encontraste con Él. Hazlo, Señor, con estas personas, con los corazones. Destruye todas sus aspiraciones y sus sueños, Señor, para que puedan encontrarse contigo y conocerte y puedan tener esta comunión contigo, Señor. Y no ser destruidos por falta de conocerte, por no tener una relación contigo, mi Dios. Oro para que nos guardes de caer en estos extremos y nos mantengas, Señor, en el camino recto de tu palabra, del mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Y de esta manera tu reino se extienda aquí en la tierra, establezcas tu trono de justicia en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra iglesia, Señor. Y que de esta manera podamos alumbrar con la luz de Cristo como iglesia, al propósito que tú nos has llamado, mi Dios. Cumple tu propósito en nosotros, mi Dios, y estamos dispuestos para que así lo hagas. Espíritu Santo, habla al corazón de cada uno de los que han escuchado esta palabra, y oro, mi Dios, para que tú la confirmes en sus corazones y los lleves, Señor, para que ellos puedan evaluar sus vidas. Muéstranos a cada uno de nosotros, Señor, la posición en la que estamos
Y si nos hemos desviado del camino, Señor, regrésanos a tu camino, a tu palabra, Señor. Bendigo la vida de tu iglesia, Luz de Vida, cada uno de los hermanos, mi Dios, y que tú seas glorificado en nosotros en esta semana, Padre. Te doy a ti la gloria, la honra, solamente tú la mereces, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias a Dios que podemos tener este tiempo una vez más. Y como decía ahorita, esperamos poder vernos pronto. Seguimos en contacto ahí por las redes sociales. Y bueno, que Dios te bendiga en esta semana. Les mandamos un abrazo y esperamos verlos pronto. Hasta luego.